¿Qué onda? Bienvenidos otra vez a Nos Salimos del Plan. Hoy vamos a hacer una estructura un poquito diferente para que nos comenten a ver cuál les gusta más. Vamos a dividir en una nueva temporada. De hecho, dejamos de grabar un episodio una semana, ¿no? Una semana no publicamos. Sí, de próximo. Invité a alguien diferente, fue un invitado especial y a partir de ahí le damos con este nuevo formato a ver qué tal. Yo pienso que está chido, creo que está interesante. Sí, podemos hacer una temporada de este formato y otra temporada de historias. Sí, podemos mezclar un poquito para que igual después sea como más interesante. Y vamos a ver, y a ver cómo qué sale. Va saliendo y lo que le gusta. Pero más. Pues para ir empezando en materia, allá afuera están duro y dale con que rentar es mejor que comprar. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que es un tema un poquito complicado. Porque mira, por ejemplo, es que yo creo que es dependiendo, si tú quieres vivir en una zona, digamos, en una zona que sea céntrica, hasta cierto punto, pero que tengas fácil acceso a vialidades, comercios, todo eso, entonces obviamente tiene su precio, ¿sí? Vamos a partir del punto de que si comparamos el valor de una vivienda en venta, o sea, el desembolso, para empezar, el desembolso inicial es un enganche. Es un enganche mínimo, el 10% de una casa que te gusta. Es que, digamos que fuera. Bueno, tú fuiste muy arriba. Ponle 3, güey. 3 millones. O sea, el desenganche es. El desembolso para el enganche, cuando menos, es más dinero que si tú vas a rentar. Vas a rentar meramente esa casa, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que es un desembolso inicial. O sea, menor desembolso inicial, tema de enganche. Otra cosa también, por ejemplo, temas como de mantenimiento. O sea, creo que ya lo hemos platicado aquí en el podcast, como que si tú rentas una casa, que le toca al propietario, que le toca al inquilino, ¿no? Pero digamos que mantenimiento así general, a lo mejor cambiar alguna instalación, el boiler, la estufa, etcétera, pues es un desembolso fuerte. Pero a fin de cuentas, eso tú como arrendatario, a lo mejor no te va a corresponder desembolsar ese dinero para reemplazar esas piezas, ¿no? Entonces, digamos que el mantenimiento no corre por tu cuenta, tiene que correr por parte del arrendador, entonces no gastas, digamos que en ese tipo de cosas. Otra cosa también, temas ya hablamos del enganche, hablamos de mantenimiento, entonces, igual, lo que decía ahorita, si quieres, por ejemplo, acceder a una casa, vamos a poner un punto a lo mejor, por ejemplo, solares, que tú vivas, vamos a ir por la zona del TEC, tus hijos quieres ponerlos ahí o algo, o en esa zona Jardín Real, todo eso tiene un cierto precio y el desembolso posiblemente es muy alto para el enganche y la mensualidad y el crédito. No quieres meterte en bronca, entonces mejor lo rentas. ¿Sí? Una renta ahí anda en promedio entre 35 y 40 mil pesos. Entonces, pero para poder acceder a comprar una propiedad de ahí que puede rondar entre 8 millones y medio o 9, pues la hipoteca y los gastos pues obviamente es mucho más caro. Entonces, supongamos que vamos a partir de la idea que tienes el dinero para ambas cosas. O sea, partiendo de la idea de que tienes el dinero para comprar y tienes el dinero obviamente para rentar, porque es mucho menos, que es mejor comprar o rentar. Si una casa en solares que cuesta 8 millones... Vamos a ver en 8. Tú tendrías que mínimo pagar como 800 mil pesos de enganche para que te presten los otros 7 millones, ¿no? Y de esos otros 7 millones, con la regla básica de los créditos a 20 años, te va a quedar una mensualidad de 70 mil pesos. De 70 a 75 mil pesos. 70 a 75 mil pesos. Pero para que tú accedas a que el banco te preste, digamos, tienes que comprobar ingresos. Tienes que comprobar ingresos, tienes otro rédito, pero supongamos que sí lo tienes. Ok. Tienes que pagar 70 y tantos mil pesos de mensualidad. Cuando menos. Y sí puedes. Y si rentaras, la renta te cuesta como 35. La misma propiedad del mismo costo. Entonces, lo que dicen allá afuera es que esa diferencia la inviertas en otra cosa y el enganche de la casa la inviertas en otra cosa, y con esos rendimientos vas a generar más dinero a esos 20 años en los que tú vas a estar pagando la propiedad y que los primeros 5 o 10 años los vas a estar pagando de puros intereses al banco. Eso es de lo que parten los supuestos expertos que todo el tiempo dicen, que no te ponen ejemplos
claros, sino que en general se dice que estás tirando el dinero a la basura si compras una propiedad y que es la peor decisión financiera de tu maldita vida. Eso es lo que se dice ahí. Sí, porque puedes poner el dinero a trabajar, te vas a capitalizar un poquito, los rendimientos, y con ese rendimiento vas a poder incluso solventar, pagar esa renta. Vives en una zona pues de cierto nivel socioeconómico y tu dinero lo estás trabajando. Te capitalizas. Y lo que te decía ahorita, te olvidas de mantenimientos, que hay que pagar el predial anual, mantenimiento de impermeabilizaciones y demás gastos que tenga la casa, ¿no? Yo creo que aquí hay mucho para dónde tirar. Por ejemplo, yo creo que si tú tienes los 8 millones enteros y tienes otra cosa mejor que hacer con ese dinero, pues sí los estás estacionando por tener una casa que a lo mejor pudieras rentarla y usar ese dinero para mejores situaciones. Por ahí escuché a un güey diciendo que si no tienes para comprar una casa es porque no te alcanza. Y probablemente tiene mucho de razón, ¿no? Sí. Pero suponiendo que tienes algo mejor que hacer con ese dinero, si metes esos 8 millones a tu negocio, si pones un negocio, si haces cierta inversión, etcétera, te puede dar mucho más rendimientos que haberlos estacionado y vivir ahí cuando pudiste haber estado pagando una renta que te va a dar mucho menos que lo que tú vas a estar generando de rendimientos. ¿Sí? Si lo ponemos desde esa perspectiva, sí. Ahí sí. A lo mejor ahí sí. Está bien, está correcto, todo bien. Pero ahora pongamos el escenario de que la mayoría de las personas no llegan y pagan su casa de contado. Como tú dices, sacan un crédito, pagan un enganche. Entonces, ¿de qué te estás descapitalizando, güey? Si, por ejemplo, vas a comprar una casa de 2 millones y tu enganche es de 200, ¿qué chingados haces con 200,000 pesos? No pones un negocio. O sí lo pones, pero pues un negocio no tan escalable, te puede ir bien. El 80% de los emprendedores, como una cifra real, fracasan los primeros 2-3 años. O sea, no es tantísima seguridad el que sí vas a duplicarlo o lo que sea en cierto tiempo. Ahora, si tienes para una propiedad de 2 millones y tu enganche va a ser de 200 y dices, mejor rento una propiedad de 2 millones, a lo mejor esa propiedad, pues no sé, va a ser de unos 8,000 pesos. 8 o 10,000 pesos. 10,000 pesos cuando tu mensualidad pudo estar en 20 del crédito o poquito más. Estamos partiendo de que ese tipo de propiedades la compran las personas que tienen poco acceso a financiamiento o que apenas ya le está yendo lo suficientemente bien para adquirir una propiedad de las más baratas del mercado. Entonces estás hablando de alguien que con esfuerzo paga, con mucho esfuerzo. Sí. Entonces, ¿cómo le vas a decir de que, güey, no seas pendejo? Porque casi así te dicen, estás bien pendejo. ¿Por qué en vez de pagar tu casa, mejor renta? Y la diferencia de lo que vas a rentar versus lo que vas a pagar, lo pones a trabajar. Es como que, güey, ese dinero, si yo no me enfoco a pagar mi crédito, en alguna otra cosa me lo voy a chingar y no voy a andar pagando inversiones. No, o sea, esa educación financiera o esa dedicación de estar invirtiendo el restante, en primera mucha gente no sabe ni dónde chingados meter 5 o 10 mil pesos mensuales. En dónde invertirlos, cómo hacerlo bien. Entonces, siento que es un mensaje muy equivocado el generalizar tanto, porque se dice mucho que la estás cagando cuando compras. Sí, entonces vamos a entender que va el comentario enfocado a cierto sector de la población y estamos hablando de cierto monto de una propiedad hacia arriba. Sí, y a veces quizá, la mayoría sí, pero quizá no siempre es cuestión de dinero, es cuestión de educación financiera. O sea, a lo mejor si un güey sí es demasiado administrado y el güey sabe en dónde poder colocar su dinero, en una parte lo va a meter en CETES, otra parte ya sé dónde invertir en la bolsa o me voy a agarrar un seguro de inversión o whatever, y ya hizo sus cuentas, ya hizo su Excel, lo armó bien chingón, es bien administrado, tiene un sueldo, el güey no malgasta, no nada, le llega algún imprevisto y lo soluciona de otra forma, pues a ese güey sí le sirve esa metodología, ¿sabes? Sí. Pero el güey que pues vive al día y anda con, luego se le enfermó su hija y no sé qué, pues güey, va a haber días en los que a lo mejor no quiso simplemente meterlo en inversión o se le olvidó. Si tienes ese colchón ahí, lo vas a disponer. Y a lo mejor puedes decir, pues sí, pero si tienes el crédito ya estás bien amarrado a que siempre va a ser el gasto. Pero yo no sé cómo funciona
la vida de los humanos, que cuando ya traes el monto de a huevo, de alguna forma te mueves lo suficiente para lograr. Sí, para poder llegar al punto. Generas la energía suficiente de actividades suficientes para que te generen esa cantidad de dinero y lo logras cada mes. Sí, digamos que te hace la misma presión y todo, te haces llegar como a tus metas y llegas. Llegar al punto. Entonces, también hay ciertos perfiles de personas que el tú venderles esa idea y que te la crean es nunca hacerse de una casa. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, claro. Entonces, pues siento que sí es medio irresponsable el generalizar, o como fomentarlo, ¿no? Para todo hay grises y cada quien tendrá cierta personalidad, cierto nivel económico, ciertas necesidades de tipo de casa, tipo de zona, etcétera, que a algunos les convendrá una cosa y a otros les convendrá otra cosa. Entonces, esas verdades absolutas de las redes sociales, pues, güey, pues no jalan para todos. Sí, no lo puedes generalizar porque, lo vemos ahorita, depende de qué sector de la población, obviamente está dirigido, pero yo creo que es la minoría, ¿no? Sí. Pero bueno, pasando a otros temas, una casa no vale lo que crees, sino lo que se está dispuesto a pagar por ella. Mira, yo creo que muchas veces nosotros nos topamos, incluso nosotros como asesores, que igual, oye, tengo una casa, una propiedad en general, la quiero vender. Yo creo que si metemos algún valor sentimental, desde ahí yo creo que ya estamos mal. Sí. Porque a lo mejor fue una herencia o te costó trabajar toda tu vida y pasar el sentimental solo vale lo suficiente si te la vas a quedar. Sí. Pero para vender, pues es un cero. Sí, ¿no? Pero hay que partir de esa base. No sé, si vamos a tomar una referencia, si es un valor sentimental, desde ahí estamos mal. Sí. ¿Por qué? Porque te vas a cerrar. Es que para mí vale tanto porque yo puse este ladrillo, yo la pinté, yo esto y lo otro. Eso no, porque yo le puse esta fuentecita y pues sí, güey, pero eso no le gusta al que... Sí, yo la decoré, lo que tú quieras. Entonces, vamos a partir que tenemos ahí un sobreprecio y la propiedad, a lo mejor tú no vas a dar el resultado. ¿Por qué? Porque la propiedad a ese precio que a lo mejor hablas con el cliente, oye, es que mira, de acuerdo a un avalúo, de acuerdo a una opinión de valor, tu propiedad en el mercado vale tanto. No, es que yo creo que vale más por esto y esto y esto. Entonces, no vamos a dar resultados, la propiedad no va a salir nunca, no se va a poder vender. Entonces, creo que hay que enfocarnos en realmente mejor nosotros, como asesores, por ejemplo, darles esa opinión en base a un estudio de mercado, un avalúo, una opinión de valor, un estudio de mercado también. Oye, tu propiedad, si tú puedes decir que vale 3 pesos, pero ahora en el mercado vale 2, 2.5, y eso es lo que yo te aconsejo que se puede vender. Si la quieres realmente tener un resultado, yo te dé resultados y que se venda. Si tú quieres 3, pues 3, pero la verdad es que van a pasar 6 meses, un año, y a lo mejor la propiedad va a seguir igual y no la vas a poder vender. Sí, yo pienso que hay esos dos valores opuestos. Hay dos valores opuestos que se contradicen un poco y que ninguno es 100% el valor del mercado, que uno es ese sentimental y el otro es el físico tal cual. Y el físico tal cual es contabilizar todos los fierros que hay ahí. Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, en un terreno que estamos vendiendo, que es una vecindad muy grande, muy deteriorada. Acá en... Ajá. Okay. Entonces, por más que cuentes que ahí hay cuartos, que ahí hay baños, que ahí hay tantos fierros y son tantos metros cuadrados y que esa propiedad vale tanto, pues si nadie la necesita para eso, pues tampoco el valor físico vale para el mercado. El mercado no quiere comprar eso. Okay. Entonces, al final, un buen avalúo, que es lo que tú dices, una opinión de mercado, se supone que tiene que investigar el apetito del mercado, que hay alrededor. Las necesidades de la zona. La antigüedad de la propiedad, si ya se depreció la construcción, si se plusvalizó mucho el terreno, a lo mejor el terreno ya vale mucho más solo por el puro terreno que por la cosa que tiene encima. Por ubicación. O hay que descontarle la cosa que tiene encima al valor del terreno porque el que llegue la va a querer destruir y te va a decir, oye, pero pues... Yo creo que eso pasa mucho, por ejemplo, en zonas como, por ejemplo, como Providencia. De hecho, fíjate, el otro día pasaba por Colinas y digo, es una zona que ya tiene su tiempo, un fraccionamiento, no sé qué te gusta, 20, 30 años, más o menos que... Bueno, no es un fraccionamiento, pero es una zona, una colonia, ¿no? Yo creo que ya mucho más, porque... Y de hecho, por la de Acueducto, y de hecho me pasé el otro día y vi que estaban ya una casa en demolición. De hecho, me ha tocado ver 2 que están en demolición y como que es construcción. Ahí otra nueva. No se permite el desarrollo vertical. Sí. Pero creo que es muy de nicho
quién como que quiere exactamente vivir ahí y como quiere esa parte, pero a lo mejor por eso lo mismo, alguien que llega y te compra, dices, a lo mejor la casa tiene tal diseño, tales terminados, pero pues no vale más ya ahorita prácticamente como terreno por la ubicación en la que tiene, que realmente por la construcción y cómo es. Sí, exactamente. Entonces, al momento de tú venderla, pues nada se vende si no tiene un comprador interesado. Entonces, lo que se estudia muchas de las veces es lo que está buscando el comprador y no tanto lo que está ofreciendo el vendedor para que se haga ese match, ¿no? Exacto. Que obviamente tiene mucho que ver acabados, cantidad de construcción, cantidad de terreno. O sea, claro que todo se mide y el todo mantenimiento suma. que tenga. Sí, claro. Pero habrá situaciones en las que por más que le quieras agregar ahí, pues nomás eso no da, o sea, y eso no va a tener un valor. Así es. Sí, buen punto. ¿Qué es que el mercado se regula solo? Yo creo que principalmente es un tema de oferta y demanda, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de una de las propiedades que tenemos nosotros ahorita que estamos en venta, es una zona, es un punto que tiene mucha oferta y la verdad hay poca demanda. Entonces, eso nos hace que nosotros podemos recomendar un precio o un valor, de acuerdo a un estudio, etcétera, que ahora hablamos. De repente sale otro y se pone más barato. Y de repente sale otro y lo vendió 50,000 pesos menos y salió, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de meramente de oferta y demanda. Cuando la demanda por ahí nos está superando un poquito, entonces ya digamos que se empiezan a lo mejor a estabilizar un poquito el precio, y entonces ya puede ser que tu producto tenga un poco más de salida. Pero meramente yo creo que es oferta y demanda, y eso pues meramente con el paso del tiempo. Sí. Muchas personas creen que a veces los dueños de los predios, y pues sí, le ponen el precio que ellos quieren. Ya lo hablamos ahorita. No necesariamente se venden. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un lugar que a valor mercado vale 5 pesos y se ponen 10, pues lo único que va a pasar es que pues nadie lo va a comprar. Entonces va a pasar el tiempo y a lo mejor sí se llega a vender en 10, pero a lo mejor en 10 años. En ese entonces, pues ya todo empieza a subir, la plusvalía, la inflación. Sí, ya llega un punto en donde ya te alcanza. Ajá, ya alcanzó esa oferta, el güey nunca movió el precio y dice, yo lo puse en 10 y sí lo vendí en 10. Sí, güey, pero 10 años. Ajá, entonces hasta que el mercado te alcanzó, ¿no? Entonces es un buen ejemplo para explicarlo. Y otro que se me hace interesante de explicar es, por ejemplo, todo el fenómeno que pasó en Tulum. Se especuló demasiado. Y la especulación a veces no es tan buena porque luego el mercado te da un madrazo, porque se intenta volver a regular. Dentro de todo lo bueno o lo malo que tenga el concepto regulación de mercado, pero de alguna manera el capitalismo pues así funciona, ¿no? Entonces se especuló de más, la gente compró un chingo de terrenos, se empezó a construir se empezó a hacer todo carísimo. Sí, se encareció mucho. Hasta que ya no había nadie quien compre y se abandonó. Entonces todos los que metieron su inversión ahí están bien atorados porque ya llegó un punto en el que el mercado ya no quiso pagar eso y el mismo mercado pues va y compra en otro lado, ¿no? Sí, ya se estanca. Entonces se estanca. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a terminar regulando en algún momento. O sea, a lo mejor van a pasar 5, 10 años, 15 años, cuando ya la plusvalía, la inflación y todo lo que sí, todos esos factores suban lo suficiente para que ya valga lo que vale y a lo mejor hasta un poquito más y ya los inversionistas vuelvan a respirar aire fresco, ¿no? Y ya se empiecen otra vez a vender, empiece a haber movimiento, que el gobierno comience a meterle más infraestructura, más carreteras, más servicios, más seguridad, etcétera, ¿no? Sí. Y entonces se vuelve a regular. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, también esto del mercado se regula solo también es un poquito consecuencia, digo, un poquito resumen del tema anterior, ¿no? De que la casa no vale lo que cree, sino lo que la gente esté dispuesto a pagar, y de ahí viene un poquito el tema de el mercado se regula solo, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿cuándo crees que una propiedad es cara o cuándo crees que una propiedad es barata? Mira, yo creo que en este tema, si tú tienes una propiedad, bueno, hay diferentes factores que le van a dar el valor a la propiedad, ¿no? Puede ser la ubicación,
otra es el tipo de construcción que tenga, y aparte lo que tenga, por ejemplo, de urbanización, de vías de acceso, que tenga escuelas cercanas, farmacias, supermercados, todo eso son valores agregados que obviamente van a hacer que tu propiedad cueste más. Entonces, por ejemplo, mejor vamos para Tlajumulco, vamos acá para Tonalá. Igual, una casa pues, que a lo mejor posiblemente ahí te cuesta 1.200.000, 1.300.000, o te vas acá para Tezistán, Los Tréboles, todo eso. Si tú te la traes, esa misma propiedad igualita, pero te la traes acá a lo mejor al centro de Zapopan, en donde ya tienes a lo mejor la línea 3, tienes el hospital, el IMSS. Entonces, tu propiedad, entre más, digamos, acceso tú tengas a cualquier tipo de servicio, le va a dar ese valor. Y no es que sea cara o es que sea barata. Va a depender exactamente geográficamente dónde esté para darle como, pues, ese valor. Sí, justo. Por ejemplo, si la propiedad sale a construirla a 2 millones de pesos en Tonalá, y a lo mejor en una zona más que tengan más accesos y que la gente quiere estar ahí, porque además una cosa es que tenga todos los servicios y otra cosa es que la gente se adapte y quiera hacer ahí Por ejemplo, ahí hay lugares a lo mejor de moda, ahí hay lugares a lo mejor algún atractivo que tengas que la gente se quiere desplazar para allá. Ajá, que tenga, no sé, un lugar de espectáculos o cosas de esas, ¿no? Entonces, el valor percibido de esa zona es más alto. Entonces, ese valor de 2 millones que costó acá, a lo mejor acá también cuesta los mismos 2 millones hacerla, pero el valor percibido es más alto. Entonces, no porque esté más alta, es más cara. Sí. Por ejemplo, si esa propiedad que allá vale 3, quieres hacerla acá y venderla a 3, acá sí es caro. Sí. Ahí es cuando sí es cara. Okay. ¿Verdad? Y si esa propiedad la pones allá y la vendes a precio de otra que tiene un valor percibido más bajo, entonces acá está barata. Entonces, lo caro y barato no tiene que ver con el precio, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, tiene que ver con que esté en la media del valor percibido de la zona. Si el valor percibido de la zona cuesta tanto y tú estás por debajo es barato, por arriba es caro, pero no es tanto por el valor en sí físicamente de tu terreno, de tu predio. Es que creo que hay el famoso tema de los elefantes blancos. Que igual, o sea, vas a una colonia, a lo mejor allá para Potlanejo, todo eso, pero igual, tú quieres, el precio por metro cuadrado ahí, pues obviamente no es comparativo, a lo mejor acá es zona más céntrica, Guadalajara, Zapopan, pero igual tú levantas una propiedad ahí y te cuesta, la construiste en 3, 4 millones de pesos, entonces cuando la quieras vender, oye, es que mira, tienes tus terminados, tienes tus acabados, sí, pero pues ahí el metro por cuadrado, el precio por metro cuadrado, pues no vale lo que tú quieres. Sí. Entonces ahí se te queda la propiedad y o la rematas o el plano, pues ahí te quedas a vivir hasta perpetuidad, hasta que te saquen ahí con los tenis por delante. Sí, si nos quisiéramos ir más técnicos, hay otros 2 factores con los que podemos medir si es caro o barato, y uno es la liquidez del producto, que es lo que tú dices. Si el lugar se va a vender rápido, si la gente lo quiere y tú lo compras y a los 2 o 3 meses la pones en venta y se te va a vender rápido, pues quiere decir que tiene mucha liquidez. Y eso hace que también la propiedad tenga un valor más alto. Así es. Y si no tiene liquidez, pues por muy barata que tú tengas la propiedad y nadie te la compra, pues también hace que tu propiedad pues, realmente sea costosa, aunque la estés dando a un precio barato, ¿no? Sí, pero por la zona de ubicación donde está es costosa. Ajá. Y si no tiene ningún uso, si está medio arrinconada, si tiene un terreno que no le beneficia a lo que le quisiera poner ahí la gente, pues pasa eso. Sí. Y el otro factor, ese es el de la liquidez, y el otro factor es el cap rate. Si tú quieres medirlo como una inversión y quieres que tu inversión se capitalice, pues lo mides con el cap rate, que es un porcentaje del valor de tu propiedad con la renta que le ganas al año. Tu rendimiento. Entonces, en propiedades tú estás a un buen precio si tu cap es del 5% promedio, ¿no? Sí. En residencial. Sí, en habitacional. En locales comerciales tienes un buen local comercial en buen costo si tu cap está como en del 7 al 9, ¿no? O hasta el 6.5 todavía aguanta, arriba de la casa. Sí. Mínimo. Sí. Y ya de un industrial, pues arribita del 9 ya empieza a aguantar, ¿no? Del 9, sí, que 10, 9, 11, va hasta 12, una super inversión. Sí. Si tu cap rate trae esos niveles, o sea, si por ejemplo una casa te está dando el 2%, pues quiere decir que es una casa cara.
Sí. Te está saliendo muy caro tener esa casa porque te la están desgastando y solamente le ganas el 2%. Sí. Si a tu casa le ganas el 6 o el 7, pues tienes una casa barata. Le estás sacando mucho. Estás sacando mucho provecho. Entonces también si vas a comprar una casa puedes ver, o un local o una bodega o lo que sea, puedes ver en cuánto se está rentando la zona. Para que tú saques como tus parámetros y veas ahí solamente si es costeable para ti. ¿No? Aunque la vayas a usar tú, aunque no la vayas a rentar, pero sí es un buen indicador para saber si estás adquiriendo una propiedad a buen costo. Sí, sabes que te va a dar una cierta plusvalía y con el tiempo esa propiedad va a incrementar su precio, pero digamos que tu inversión, o sea, que la vayas a vivir por toda la vida, pero digamos que tienes sentado ahí una inversión que sí te va a redundar con el tiempo. Así es. A no errarle. Ahora, el costo residual de un terreno solamente vale por eso. Uh-huh. El costo residual de los terrenos normalmente lo sacan los desarrolladores, ¿no? Y no es como que un término que se use comúnmente entre la gente que va a comprar una casa o un terreno. Uh-huh. Y pues termina siendo el valor que sobró, ¿no? De un proyecto inmobiliario. Uh-huh. Sí. Entonces, no sé si sea realmente lo único que valga el terreno. Digo, también es oferta-demanda. Si alguien no sabe, si el comprador tampoco sabe sacar un costo residual, igual y se lo venden más caro y lo compran. Uh-huh. Para resumir el término, el costo residual en desarrollo inmobiliario es: sacan el valor del máximo potencial de un terreno uh-huh. y cuánto le pueden sacar en la venta. Por ejemplo, si en un terreno van a hacer unos depas y le van a sacar 20 millones ya totales, le restan las comisiones inmobiliarias, le restas el valor de la construcción, le restas los administrativos, los impuestos, y al final ya cuando ya le quitas tu utilidad, yo de ahí me quiero ganar mínimo tanto porque pues la friega, el tiempo, tal, y quedaron 6 millones. Eso le puedo ofrecer al dueño del terreno por su terreno porque fue mi valor residual. Uh-huh. Y muchas veces te da con los metros cuadrados que anda la zona. Okay. Sacas tu conversión y ahí dices, bueno, sí. Mira, salen como, son 500 metros, anda como en 15,000 pesos metro cuadrado, pues si aguanta, no creo que se eche para atrás el... Digamos que sacas ahí tus métricas para que le presentes al vendedor o al propietario, y digamos que le convenga. Sí. Ahora, hay veces que el valor residual no da para pagar más y pues negocian con el dueño del terreno. Es como que, güey, pues, ¿qué quieres que haga en tu terreno para que sea redituable? O sea, no tienes oro allá abajo de tu terreno. Y por más que el metro cuadrado en la zona esté, pues si no va a ser redituable, pues no te lo van a comprar. Entonces ahí es cuando el vendedor logra comprenderlo, igual y sí se baja, ¿no? Sí. Pero también hay veces que esos valores lo saben bien los desarrolladores. Pero hay veces que el terreno vale mucho más de lo que lo están vendiendo. A mí eso me tocó una vez un señor que tenía un terreno en la esquina de Periférico, cerca de las fiestas de octubre, donde justo pusieron un puente peatonal que cruza al macroperiférico. Uh-huh. En ese entonces no estaba el puente, pero ya estaba el proyecto. Okay. Y el señor iba a vender su terreno. Y me dijo, oye, un Oxxo me ofrece como... ya estamos hablando de hace varios años, pero un Oxxo le ofrecía como 20,000 pesos. Está 10 años de renta. Y no sé si lo revolví mucho, pero le dije, pues mira, primero hay que sacar tu CAP para saber cuánto vale el terreno, para después sacar el inverso y ya saber cuánto se podría rentar para que esa renta le digas al Oxxo, ¿no? Y no, pues sí, ayúdame. Le dije, si quieres, pues yo te... En ese entonces a mí no me contactó como por temas inmobiliarios, me contrató por temas de proyecto arquitectónico, porque me dijo, si no, pues saco un crédito, igual y yo hago unos localitos y a lo mejor me conviene más hacer unos locales y para que me hagas el proyecto. A ver, pues primero déjate ayuda a ver cuánto vale tu cosa esa. Okay. Entonces ya empezamos a ver que venía ese proyecto y pues, güey, aquí alguien que trae visión le va a sacar una lanototototota. Sí. Ya hasta esos puntos y en esos tiempos, pues yo estaba muy verde como para... Porque es diferente sacar una proyección de
meterte obras públicas, ver cuánto es el máximo que puedes construir, y a lo mejor decir, aquí comercialmente puedes construir hasta 2 veces tu terreno. Entonces, si tu terreno es de 200 metros cuadrados, puedes construir 400, vendes de esos 400, 350 metros cuadrados de locales comerciales en tanto el metro y te salió. Como que esa regla no está tan difícil de calcular. Pero en el tema del Oxxo, pues yo no sé qué utilidades tenga el Oxxo, no sé cuánto normalmente pague de rentas, o sea, ya es un cálculo financiero un poquito más sofisticado. Sí. Pero lo que sí podíamos ver es más o menos en otras zonas, como cuánto andaban las rentas en ubicaciones con esa afluencia de gente, etcétera, y estábamos hablando de rentas como de 60,000 pesos, de 50,000 pesos y así. Entonces, hicimos como que una reglita de cuánto vale la propiedad de acuerdo a los metros cuadrados de la zona, de lo que se puede construir, etcétera, como si fueras una placita comercial, no para rentársela al Oxxo. Sí. Sacamos un número, sacamos la rentabilidad y nos daba como 35, 40,000 pesos. Y luego hicimos otra reglita de ver lugares así, donde ya se inflaba más por la afluencia de gente que aún no había, pero que iba a haber. Sí, la proyección. Ajá. Y ya eran lugares de 60, 70,000 pesos. Al final, no me contrató, no hicimos nada, pero hizo un deal con el Oxxo de 38,000 pesos mensuales a 10 años. Ahorita seguramente esa esquina vale ya los 60, a los 70. Sí, más o menos. El de renta. Pero, pues de haberlo rentado en 20 a 10 años a 38, pues ya fue el doble. ¿Qué casi lo duplicaste? Entonces, digo, no sé qué tan bueno, exacto, pudo haber sido mejor si hubiera contratado a uno de gente que literal se dedica a eso. Sí, pero le estás doblando ahí le ayudó a duplicar la renta y no le cobré un solo peso. Le hubiera cobrado un mesecito, ¿no? Cuando menos una comisión ahí. Un mesecito de renta para duplicarla, pero pues sí. Esos son los valores residuales. Okay. ¿Qué opinas de que las casas no se hicieron para invertir, se hicieron para vivir? Mira, me da a entender. Me da a entender, mira, por ahí he escuchado que la gente dice mucho el tema de que la vivienda es un derecho y que como tal debería de ser, digamos, accesible para todo el mundo, y eso creo que no lo vamos a negar, ¿no? No está en discusión. No está en discusión, pero el tema es que volvemos a lo mismo de los puntos que estábamos hablando hace ratito. Depende mucho de donde te quieras ubicar para tú poder vivir. Entonces, hay muchas personas como inversionistas que de repente buscas un punto céntrico, entonces ellos, posiblemente como hay muchos inversionistas que quieren comprar un departamento en preventa, de entrega inmediata, una casa o algo, incluso lo quieran poner a trabajar en Airbnb, en renta, estancias tradicionales, etcétera. Todos ellos, puede ser que a través de ellos, digamos que hace que se vaya encareciendo la propiedad y sea cada vez más difícil poder acceder a una propiedad porque a raíz de eso, digamos que se infla el precio. Entonces, no es que la gente las quiera meramente como inversión, sino debe ser para vivir. Pues yo creo que depende el sector del mercado a donde va dirigido. El tipo del producto. El tipo de producto al que tú estás aspirando a comprar. Digo, sí es un derecho, pero es un derecho que puede ser costoso. Si tú quieres estar en una zona céntrica, que tengas todo a la mano, pues es costoso. Y si no te alcanza, pues entonces no tienes por qué criticar lo que, oye, es que él sí compró y lo renta y ya tiene 4, ya tiene 5 y la está rentando, porque eso puede ser como un estilo de vida, una forma de vida. Sí. Yo aquí tengo sentimientos encontrados, porque yo sí soy de la idea de que pues inviertas en muchas cosas, diversifiques tu lana, no le apuestes todo a una sola cosa, porque de repente te puede ir medio mal en ese negocio. Si tienes un poquito cómo apalancarte, pues eso le va a hacer muy bien a tu vida financiera, ¿no? A tu estabilidad, a tu familia, a todo. En el tema de las casas, hay un ejemplo que a mí se me hace fácil para hacer la analogía. Por ejemplo, va a haber un concierto en Guadalajara de Alejandro Fernández, ¿no? Y llegaron güeyes con acceso a quien vende los boletos y con lana. Y compran todos los pinches boletos, güey. Y tú querías ir a ver a Alejandro Fernández y tú no tenías ni el acceso y tienes lana para un boleto.
Porque sí tienes, pero tienes lana para tu boleto y el de tu esposa, ¿no? Okay. O sea, de que tienes lana, la tienes. Pero luego ya esos güeyes acaparan todos y ahora ya valen el triple. Y para el triple ya no te alcanza. Ya nada más tienes para un boleto o para ningún boleto. O la mitad del boleto. Ajá, ¿y tú qué culpa tienes? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo pienso que en el mercado inmobiliario pasa mucho eso. Pasa lo mismo. O sea, ahora, vamos a poner otro ejemplo para que no es tan comunista como parece. No estoy en contra ni a favor de una postura y otras, creo que hay que mediarlas. Si tú compras 5 boletos porque tú quieres ir con tu esposa y con una pareja que quieras invitar, porque dices, para no ir solos, ¿no? Y compro 5 porque... ¿Vas en bola o vas con los compas? Vamos para hacer bola. Está chido. Se va a llegar el momento del concierto, los que iban a ir contigo siempre no van a ir, y pues un tercero menos, y estás viendo que los boletos la gente los está pagando al doble porque hubo mucha demanda y todo. Ningún pedo con que los vendas, dices, ay güey, pues aquí yo compré 5, que me costaron 1,000 cada uno, son 5,000 bolas, y ya los puedo vender en 10, ya te la piensas y dices, pues a lo mejor me conviene más venderlos que ir al asistir al evento. Ir al evento. Al cabo sí me gusta, pero pues tampoco tanto, ¿no? Sí, pero ya dejaste sin acceso a cierto pero en ese sentido, la neta, yo no tengo ningún pedo. Porque además tu intención sí era usarlos, tu intención eran buenas intenciones. Y si después le ganaste una lana porque hay otros que quieren ir y les ajusta y lo pagan y ellos iban a ir, pues chingue su madre, haces negocio, no hay problema. Lo que yo creo que debería regularse es la gente que tiene demasiada lana para dejar sin casa a los demás, tiene el acceso de llegar primero y se va a aprovechar de una gran parte de la población, güey. Y la neta, pues eso sucede. Sí. O sea, tu tío vecino que tiene 4 o 5 casas, que le dices pinche viejo, nomás vive de las rentas, él no tiene la culpa, güey, él puede hacerlo. Digo, a lo mejor trabajó toda su vida y si tiene la liquidez, pues lo va a comprar, güey. Y sobre todo, si la gente es productiva, tiene una chamba y está haciendo ese tipo de apalancamientos, pues, güey, está progresando en su vida. Pero a lo mejor un pinche morro, hijo de los millonarios de BlackRock que llegó y le heredaron 4 cotos de 100 casas cada uno, o una torre que renta todos los depas, y el güey no hace nada, nomás ve y cobre toda se emputa con quien se le retrasa 2 días. Pues, güey, tú eres un parásito de la sociedad, güey. O sea, tú no deberías de tener esas propiedades. No sé si... O sea, ese es mi punto en ese sentido. Creo que ya en la exageración de la acumulación de propiedad, creo que sí debería haber una cierta regulación. No tanto porque no quieras que ese güey tenga más casas, sino porque gracias a eso otros güeyes ya no están pudiendo tener casas. Exacto. Y llega un punto en el que ya es tan alta la brecha que neta muchos ya no pueden tener casa. Sí, es que prácticamente se acapara el mercado y lo poco que queda muchas veces está impagable. Entonces ya no tengo acceso. No se puede. Entonces, eso es como el punto, como que esté regulado a medida de que la brecha tan amplia no deje sin casa a otros. O sea, mientras la brecha no deje sin casa a otros, pues sí, que tengas 3, 4 o 5 propiedades, pues no hay problema. Digo, ese ya no es mi problema, ese es un tema de que nuestros gobiernos logren crear las formas, pues para que realmente todos tengan derecho a una vivienda, ¿no? Porque el derecho, por decir que tienes derecho, pues no... Sí, nada más no por quiere decir que se cumpla, no por eso ¿no? Se te van a respetar un lugar. Es que yo tengo derecho. Ah, sí, aquí tenemos en la lista y pase. No, por ejemplo, como un desarrollador tiene el proyecto, va a levantar la torre, y a lo mejor ya tiene a sus inversores de cajonera, y dice, pues mira, ya sé que me van a comprar 3, 4, 5 o 10, y a lo mejor si lo ponemos, como dices tú, si lo regulas, si lo limitas, ahora vas a tener más producto, pero igual va a llegar la persona que a lo mejor no le alcanza, o se le atoró el crédito, o lo que tú quieras, y llega la persona con la liquidez, pues aquí está bien, llega con los billetes aventándotelos, sí, imagínate. y les abrieron todo a decir, no, es que tengo que darle preferencia al de allá, porque pues tiene derecho a comprarlo. Y me va a comprar volumen. Me va a comprar, sí, o sea, entonces realmente estamos un poquito erróneos en ese concepto de sí tenemos el derecho a la vivienda así, pero si lo puedes pagar,
vas a poder pagar, o sea, vas a estar, perdón, donde tú lo puedas pagar. Sí. Entonces, si no, pues pásate la lista y júntale. Y es un tema muy complejo porque ahí te devuelves al tema del mercado se regula solo. Y sí se regula solo, pero ciertamente con cierta desigualdad, ¿no? Porque hay preferencias en el mercado para los que tienen más, porque tienen más fácil acceso y más fácil liquidez. Lo que también tenemos que estar de acuerdo es que si no existieran los que tienen cierto capital para agarrar ciertas tierras, desarrollarlas, ponerles infraestructura, seguridad, darte amenidades, etcétera, pues no pudieras adquirir un terreno ya listo para construir. O si no quieres construir, adquirir una casa ya. Entonces, no es que no se necesite la gente que haga los magnoproyectos y la estructura y que le gane un dinero ahí, pues tiene derecho a ganarle dinero. Claro. Lo que yo creo es como que la acumulación de apoderarte de casi una pinche ciudad entera y rentarla es como que, güey, pues... Sí, ¿no? Acaparar o sea, el mercado gracias total. A eso ya todo este porcentaje de la población pues ya no le alcanza. Sí, no alcanza y tiene que buscar entonces por la periferia o fuera de la periferia, donde sí está complicado vivir por los trayectos, porque no hay urbanización, porque está todo muy cabrón y los trayectos son de 3 horas, pero pues tienes que buscar hasta allá. Sí. Porque no te va a alcanzar. Pero bueno, pues ya, eso le toca a nuestros políticos. No vamos a meternos en esos temas. No vamos a meternos en esos temas tan polémicos. Oye, dicen que los asesores inmobiliarios inflan los precios. ¿Cierto o falso? Eso lo he visto yo mucho en redes. De hecho, acuérdate que ¡falsísimo! A ver, obviamente es falso. Sí, nosotros no vamos a manipular no vamos a manipular la cifra para que, obviamente nosotros vamos tras una comisión y entre mayor ganancia, pues la comisión es más alta. De hecho, nosotros nos fundaron mucho por ahí en TikTok, en unos departamentos, que es que el cártel inmobiliario y los asesores, y de hecho yo lo he visto mucho en comentarios de asesores que publican en cantidad de propiedades, y lo ponen mucho, es que ustedes mal aconsejan, están asesorando mal, ponen el precio que ustedes quieran para ganar lo que ustedes quieran. O sea, no, volvemos a lo mismo con lo que comentábamos hace rato. Nosotros no vamos a poner el precio, nosotros podemos asesorar, podemos emitir una opinión al propietario, mira, en base a ya lo hablamos, en base a este estudio, en base a esta opinión de valor, lo que tú quieras basarte. Mi opinión es para que tu propiedad tenga un precio competitivo en el mercado por esta zona. Yo te sugiero que salga en esto. Tenemos un margen de negociación porque siempre te van a tirar a negociar, obviamente. Pero esta es nuestra meramente opinión. Nosotros no vamos a decir, es que si no se venden esto, yo no te la voy a vender. Y la verdad es que muchas veces la opinión es menos de lo que la quiere vender el propietario, porque nosotros en la asesoría es como que, güey, en eso no va a salir, o sea, pues yo también quisiera ganarle al doble, pero no se puede, o sea, yo creo que este es tu máximo. Y muchas veces los clientes acceden, y es porque el asesor le dijo que ese precio estaba... Sí, que indiscutiblemente no va a salir lo más el precio. También puede pasar al revés. En nuestra experiencia, normalmente el precio tiene que ir para abajo porque el dueño... Sí, el precio que ponen es que, mira, inflarlo y ese me costó tanto más cuánto y yo quiero ganarle aquí un poquito. Sí, le vas a ganar. O no, quiero sacarle lo de todos los intereses que le he pagado al banco. Güey, eso es aparte. O sea, eso no o es que debo tanto y cuánto y quiero recuperar de ahí. No, güey, pues que estamos hablando de otros temas. Sí. Pero nosotros creo que meramente nosotros no ponemos el precio. Nosotros emitimos una opinión en base a un estudio, a un documento, y damos la labor de hacer la asesoría y cambiarle en eso. Y volvemos a lo mismo, el mercado se comienza a regular, entonces si subieron todas las propiedades de precio, porque la mayoría tiene asesor inmobiliario, y a lo mejor hay 2 o 3 que no tienen asesor inmobiliario y ellos se dan el lujo de bajarlas un poquito, pero luego volteas a ver a todas las demás propiedades, tú que no agarraste asesor inmobiliario y que tú la pusiste un poquito más abajo y ves que las otras propiedades empiezan a vender primero, dices, ay güey, necesito un vendedor porque yo ni he tenido tiempo ni de promoverla. Ya no sé ni en cuánto están en el mercado. Ni de estar mostrándola, ni nada, y me estoy perdiendo de los clientes y aunque la tengo más barata, no la estoy vendiendo. Y ya es cuando dices, pues mejor contrata, o sea... Si hay vendedores de carros, si hay vendedores de cantidad de cosas, muebles, de tenis, de seguros, de todo, es porque necesitas a los vendedores para vender más, güey. Sí, necesitas no tener vendedores. Necesitas ese soporte para que puedas darle salida a tu producto. Cualquier producto podría estar más barato
si no tiene vendedores? Pues eso es obvio, es un gasto menos. Claro. Pero cualquier producto que no tenga vendedores, pues se va a vender menos, punto. Entonces, o sea, al final no es que sea indispensable el asesor, así como no es indispensable un vendedor para comprar un carro. En una de esas, y ya está, hay muchas plataformas y los puedes comprar en internet. No lo encargas. Ajá. Si los Tesla, de hecho, los pides en línea. Ajá, pero también tú como comprador, pues hay veces que te gusta que te atiendan, que te gusta que te hagan, que voy a ver 4 y tengo que estar ahí hablándole y confirmando la cita, porque a lo mejor también tú no sabes y dices, chinga su madre, yo las ordeno solo y vas y no te quedan mal, aquí. Y ya uno como que se sabe 2, 3 tips, como porque confirmas 5 minutos antes, confirmas 2 horas antes y confirmas un día antes y vuelves a hablar y checas que sí sea correcto y digo, evitas ciertas cosas que a lo mejor a muchos compradores les gusta eso. Si a ti no te gusta tener un asesor inmobiliario, si a ti no te gusta que te den con asesor, pues mucha buena suerte, sí lo vas a poder lograr, pero pues ya tú aviéntatela sola y está bien. Sí, si tú tienes todo el tiempo del mundo y es que aparte son tratamientos diferentes, tienes el tiempo para poderle mostrar, para revisar documentación, si la persona igual trae con crédito y tú a lo mejor no sabes nada de eso y a lo mejor el asesor sí lo puede ayudar, oye mira, pues hay que hacerle de esta forma, ciertas estrategias, pues vas a poder cerrarlo. Si a lo mejor tú como propietario tienes el tiempo, pero a lo mejor no tienes como el expertise o esa manera de poderle ayudar, apoyar, entonces pues, no lo vas a poder hacer. Sí, y también por otro lado, pues hay un chingo de fraudes, o sea, ¿cuánta gente no se la han fraudeado? Es muy común en las rentas, sobre todo en las rentas de tickets bajos, que como son muy pocas las propiedades que te rentan a un precio muy bajo, ya por ejemplo rentas de menos de 8,000 pesos, está bien raro aquí en Guadalajara, te rentan un cuarto o te rentan... Sí, está hablando son 35 metros cuando mucho. Ajá, pero ya en una zona bien todo, pues ya estás arriba de 14, 15 y 15 de promedio cuando menos. Entonces, de repente salen propiedades de que 8,000 pesos surge, y hablas y, oye, pues es que ya va a venir alguien más, deposítame el apartado y te la muestro, porque si no, pues ya se la renta a alguien más. Y la gente como por la urgencia de que no he encontrado otra propiedad. Se quiere colocar y mucha gente deposita. Encuentro puras de 10, 12, pues que no me la ganen, chingue su madre, 4,000. Y ya se fue. Y ya no te vuelve a contestar el tipo. Sí. Y ya si le sacas la cuenta, si para una propiedad de 10,000 te piden otro mes de depósito, ya son 20. Y luego hay que pagar el contrato en justicia alternativa, que son como otros 4,000 pesos, ya son 24. Y luego que la investigación judicial, porque ya casi no te rentan sin la investigación, ya son 25,000 bolas. De cajón. Que es tu entrada para entrar a un depa. Y de esos 25 apenas te van a ajustar. Y ya te chingaron 4. Sí, bueno, ya te se completó ahí. Puta, si hubieras contratado a un asesor inmobiliario, no te va a cobrar un solo peso. Lo vas a tener como tu asistente personal. Oye, y ahora aquí, y ahora acá, y ahora acá, y ahora acá, y ahora acá. Esta me gustó, esta no me gustó. Dame cita en estas 3, vamos a las citas. Te ayuda a cerrar. Ese güey se lleva su comisión cobrándole al que le rentaste y tú no te desgastas. No te desgastas. Y vas a la segura y tienes tu concha. Exacto. Ya, si te fraudearon con todo asesor, pues también te agarraron un asesor madreado. Sí, hay que afinar el ojo. Hay que afinar el ojo. Hablando hace ratito de burbujas, Guadalajara está en una burbuja inmobiliaria. Yo creo que son más temas de... No, yo creo que más temas... Ya lo comentamos ahorita, es más temas de asequibilidad hacia la vivienda, güey. O sea, no es que sea una burbuja... Obviamente, a ver, hay ciertas zonas, y a lo mejor si hablamos a nivel federal, o sea, a nivel república, hay ciertos sectores, por ejemplo, a lo mejor estás para Los Cabos, güey. Para Los Cabos, a lo mejor sí el precio está demasiado inflado, la demanda es muy poca, entonces hacerte una propiedad en la playa y una zona turística como Los Cabos está muy cabrón porque está muy caro. Pero yo creo que hay ciertas zonas donde sí puede ser que no es que sea una burbuja, sino que sea impagable para muchos de nosotros, pero yo creo que más temas como de asequibilidad hacia poder tener la facilidad de poder comprar una vivienda. Sí, yo creo que hay zonas que tienen un valor percibido
y una especulación más alta de lo que debería, pero creo que son algunas zonas y deben ser como el 10% de la ciudad. Sí, no vamos a generalizar, güey. Y ni de pedo, pues logra hacer una burbuja, porque al final esas propiedades, como tienen ese valor percibido alto, alguien más también lo percibe y lo vuelve a recomprar. Sí, es un nicho de mercado, o sea, muy específico, pero estamos hablando de un porcentaje menor. Ajá, y sobre todo son zonas como muy, por ejemplo, en Andares, Landmark. A mí se me hace un lugar que está extraordinario, está muy bonito, está lo que sea, pero está excesivamente caro. Y a lo mejor en la misma zona, en otro torre, que a lo mejor hasta tiene más amenidades, a lo mejor tienen los acabados un poco... Sí, no de la misma calidad o menos, algo. pero allá es más famoso, más todo, más así. Y a lo mejor acá, pues la plusvalía, el valor y la liquidez con la que más facilidad alguien más te lo compra, porque también no cualquiera tiene para comprarte un depa ahí, si lo vas a revender. Claro. Y a lo mejor otro depa más discreto ahí por como por Punto Sao Paulo, por la zona del Country Club por ahí, que puede ser de mucho prestigio, de acabados chingones y todo, pero que no se especuló tan alto como el otro. Cuando lo quieras revender, la plusvalía que le ganas la vendes y lo revendes rápido. Sí. Entonces, le ganaste más que haber tenido ahí tu dinero parado 2 años en lo que llegó un güey que sí tenía la lana y te lo pagó, ¿no? Tuviste parado ahí vendiéndolo. Sí, es muy específico el sector. Una burbuja, por ejemplo, volviendo al tema de Tulum, ahí sí pudo haber sido una especie de burbuja, que también fue una burbuja como para inversionistas, ¿no? Como para gente especuladora. A diferencia de la burbuja que explotó en Estados Unidos hace muchos años, por ejemplo, ahí sí le explotó en la cara a gente que compró vivienda y ya no la pudo pagar, o sea, ahí se especuló de más, los bancos soltaron créditos a lo tonto, sin investigación, la gente de repente ya no tenía para pagar y ahí tronaron todos, güey. Sí. Tronaron los bancos, tronaron los vendedores, los de bienes raíces, tronaron los de las casas, tronó todo. Sí, creo que fue en el 2008, ¿no? Acá fue un tema de especulación y no tronaron como tal más que el que metió ahí todo el dinero de su vida, que también, ¿para qué hacen eso? Pero no es diversificar. Pero ahí tronaron pues todos los que le empezaron a meter lana para invertir. Pero realmente no tronó la gente que está viviendo ahí, pues porque más bien se le vino la ola de gente que empezó a invertir ahí y después ya no lo pudo vender y pues ellos no estaban viviendo ahí, ¿sabes? Sí. Pero todavía ahí, por ejemplo, sí se especuló de más y sí, pues está medio tronada ahí la cosa, ¿no? Que en algún momento se recuperará y volverá a agarrar valor. Sí. Aquí en Guadalajara, pues, de hecho, incluso en lugares como un poquito más, pues, comerciales, populares o concurridos, que no sea la mejor zona, a veces hasta es mejor invertir en ese tipo de lugares. Porque hay más movimiento, más reventa, más liquidez. Sí, más liquidez, güey. Y si te vas a gastar 15, 20 millones en una propiedad, en un depa bien chiquito, en una zona la más perra de todas, pues mejor esos 15 millones cómprate 3 en otra zona más nivel medio y a lo mejor eso le da la vuelta más rápido. Más fácil, sí. ¿Verdad? Sí, man. Ya es cosa de también pues meterle ahí poquito coco a que no te gane la emoción de que yo voy a comprar en el lugar más perro y por eso le voy a ganar. O el lugar de moda, digo, seguramente a rato, ya andar esa zona de Andares, todo eso tiene mucho, ya tiene su tiempo, pero pues a rato saquen otra zona y se va a hacer exclusiva, entonces, pues, no sé si sea por temporadas, pero hay mucho desarrollo y está creciendo mucho. Sí. Pues este fue el nuevo formato. ¿Qué tal? Salió bien, ¿no? Pues sí, nos comentan que igual si les late, igual también puede ser algún tema en específico. Sí, vamos a estar soltando ahí temitas interesantes para hablar y de repente también vamos a sacar una que otra historia para que no que se nos olvidó. Para que no se acaben, para que sigan en curso. Pues sí, hay muchas ahí, no de terror, pero sí hay varias, güey, para contar. Sí, pues compártenos las redes en las que nos pueden encontrar. Mira, estamos tanto en Instagram como en Facebook y en TikTok como search.properties. Ahí nos pueden encontrar, pueden mandar algún tema en específico que quieren que desarrollemos, alguna historia que nos quieran contar. Aquí la platicamos y aquí lo vamos a desmenuzar un poquito. Todo dar. Pues ahí nos estamos viendo. Saludos. Hasta la próxima. Chao.